Dios los colme de bendiciones. Los saluda su hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Parga. Ahora, con la ayuda preciosa del Espíritu Santo, quiero compartirles con ustedes un corto mensaje. Y se trata del remanente, de un remanente que el Señor está preparando en el libro de Apocalipsis. No es el tema anterior, es otro, de cómo el Señor estará preparando desde este momento y desde hace más tiempo de este remanente. Pero ese remanente ya cuando la iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros la iglesia lavada ya no vamos a estar aquí. Porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, mire lo que nos dice la Escritura. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que esto sucederá cuando el anticristo rompa el pacto de los 7 años con Israel, atacándola y casi derrotándola, como nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice ahí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él confirmará el pacto, se refiere, claro, al anticristo. La frase a la mitad de la semana se refiere a los 3 años y medio. ¿Sí? A los 3 años y medio, en esa oportunidad, el anticristo mostrará quién en realidad él es. Y detendrá los sacrificios en el templo que fue nuevamente construido. Que ahora muchos dicen que ya está para la construcción. No, eso no es cierto. En ese momento, en realidad, invadirá a Israel, ¿verdad? Con su primera casi derrota desde su formación en 1948. Recordemos que Israel no será derrotado. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y eso es una promesa que va a estar con él a pesar de su rebeldía. Dice ahí la Escritura, hasta que venga la consumación. ¿Qué significa esto? Significa hasta el fin del 7º año del periodo, no de la tribulación, sino de la gran tribulación. La frase, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, se refiere a todas las profecías, sí, a todas las profecías, dice ahí, cuando se cumplan con respecto al gran sufrimiento por el cual Israel va a pasar durante los últimos años, ¿verdad? Así nos dice, o sea, los 3 años y medio de la gran tribulación. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 24, miren lo que nos dice en el versículo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que cuando Satanás se ha arrojado del cielo, como nos dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Apocalipsis, el cual ya le dimos lectura, y desea derramar venganza sobre ese remanente con quien Dios está tratando, por cuanto la iglesia no estará ya en la tierra, ya no estaremos nosotros en la tierra, porque somos la iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la religión no nos va a salvar. El único que tiene poder para salvarnos es Jesús.
Entonces Satanás atacará al pueblo de Israel. Se hace necesario para esta nación reunida en incredulidad otra vez en su tierra huir. ¿Para qué? Para preservarse. ¿De quién? Del ataque satánico. Ezequiel capítulo 37, 8, mire lo que nos dice la Escritura. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En Apocalipsis capítulo 12, del 14 al 17, vemos que el remanente que Dios está preparando para el cumplimiento de todos los pactos y promesas de Israel se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha prometido lo cumple. En el capítulo 12, versículo 14 de Apocalipsis, nos dice la palabra de Dios así. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar. O sea, el Señor ayudará a Israel en ese entonces y la defenderá como siempre la ha defendido. Se refiere a Petra, que está situada en la Nueva Jordania. Y sigue diciendo la Escritura, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se refiere a 3 años y medio, la última mitad de la gran tribulación. El anticristo trasladará sus ejércitos a otro lugar con la intención de tratar con este remanente. Poco más tarde, como nos dice en Daniel 11:44, porque él sabe que existirá este remanente. Y tarde o temprano le reconocerán al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesús de Nazaret, el Cordero inmolado, que Él es el Señor. Así es que Daniel 11:44 nos dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, a muchos. Y el versículo 15 nos dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. Se refiere al ejército del anticristo, que acaba casi de derrotar a Israel y ya está resuelto a destruirlo por completo. Y nos sigue diciendo, a fin de hacer que fuese arrastrada por la corriente. El hombre de pecado tiene toda la intención de destruir Israel y tiene toda la intención de destruirnos a cada nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Así es que en ese entonces, ¿verdad? El Señor intervendrá. ¿Para qué? Para impedirlo. Como lo dice el versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. Probablemente se refiere a un gran terremoto. Y la tierra abrió su boca y se tragó el río que había echado el dragón de su boca, nos dice la Escritura. Se refiere a la acción que ayuda a la mujer, o sea, Israel, herir al dragón. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces el dragón fue atacado, ¿verdad? Fue airado contra la mujer. Más bien, se airó, se enojó, como siempre lo hace, ¿verdad? Y nos dice el versículo 17, nuevamente Israel ha escapado de las garras de Satanás, nos dice ahí. ¿Por qué? Porque así nos dice. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra los otros de la simiente de ella. Después del arrebatamiento, los 144,000 judíos y su testimonio que todavía se oye en Israel, sin duda, muchos otros judíos aceptarán a Cristo como su único y suficiente Salvador. En ese momento se completará el remanente. Y la Escritura nos sigue diciendo, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Este remanente de judíos ya habrá aceptado a Cristo, lo que desde luego, claro, enojará a Satanás. Y él seguirá enojándose si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hazlo en este momento. Dile así al Señor, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador.
Gracias por permitirme entrar a su hogar por este medio. Que Dios los siga bendiciendo. Y hasta la próxima. Se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.